¿Listo? ¿Le salió la señal? Sí. Listo. Entonces, en este momento, entonces vamos a iniciar la entrevista con el señor coordinador Javier Anenas, coordinador de la jornada tarde del Colegio Integrado de La Candelaria, que muy amablemente pues, nos está prestando esta mañana para esta entrevista. Entonces, gracias nuevamente, coordinador, por aceptar esta invitación y brindarnos parte de su tiempo para participar de esta entrevista. Su experiencia y sus perspectivas como miembro de la comunidad educativa son muy valiosas para nuestro proceso de investigación. El propósito de esta entrevista es comprender mejor cómo se articulan en la institución educativa el currículo escolar, los saberes locales, la memoria cultural y además pues nos interesa conocer sus opiniones, vivencias y propuestas sobre cómo estas se pueden integrar o cómo se integran en las prácticas pedagógicas cotidianas. Ujú. Queremos asegurarle que todas las respuestas serán tratadas con mucho respeto y únicamente serán utilizadas para fines académicos. Ok. No hay respuestas malas, no hay respuestas incorrectas, hay respuestas correctas siempre. Lo más importante es que pueda expresarse con libertad y sinceridad. Esta entrevista tendrá aproximadamente una duración de 30 minutos. Ok. ¿Está listo, Cordy? Listo, compañero. Listo. Entonces, a continuación le presento a mis compañeras de maestría, como se las presenté el día sábado allá en el colegio. Entonces, le Ujú. presento a mi compañera Liliana Duarte y a mi Con gusto, compañera buenos días. Paola Pachón, quienes son las compañeras que nos acompañan en este proyecto de investigación de la maestría en pedagogías críticas e intervenciones socioeducativas. Ok. Entonces, niñas, Bien, bueno, buenos días. Mi nombre es Liliana Duarte, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana. Actualmente nos encontramos pues haciendo la maestría en Pedagogías Críticas Ujú. e Intervención Socioeducativa en la Universidad de Santo Tomás. Y con Cristian y Paola pues tenemos una propuesta frente a los saberes locales, el territorio, las prácticas con respecto a la pedagogía crítica. Entonces vamos a empezar con una serie de preguntas con las que queremos indagar cómo se viven en el colegio estas estructuras. Entonces vamos a Ujú. empezar con la primera pregunta. Entonces, en este marco de saberes locales específicos del colegio y memoria cultural en el Ujú. currículo, quisiéramos saber de repente, usted cómo percibe, de qué manera en el PEI y en el modelo pedagógico del colegio se promueve justamente esa integración de saberes locales y memoria cultural. Es que estaba pensando, estaba revisando por lo menos esta actualización que tenemos ya de nuestro manual de convivencia y me llamó la atención, por ejemplo, revisar esta pregunta, porque, por ejemplo, dentro del PEI de nosotros hay un apartado específico que dice más o menos que el estudiante candelario tiene que vivenciar los principios éticos y estéticos, beneficiándose específicamente de lo que tiene que ver con la identidad local, regional y nacional. Entonces podría uno pensar que por el simple hecho de estar en la Candelaria, quien estudia allá debe saber a qué va. Pero creo que ahí hay como una incongruencia, estaba revisando más adelante. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, también dentro de nuestro PEI aparece un apartado que se llama el ideario candelario. Entonces, esa sería la razón de ser, o esa sería más o menos también la estructura de un estudiante que nosotros pensamos esté dentro de esa institución y haga parte del mismo proceso. Cuando dijimos, por ejemplo, dice que administramos con prudencia nuestro patrimonio y nos esmeramos en conservarlo. Entonces, el hecho de estar en una localidad como la Candelaria, el centro histórico de la ciudad, haría pensar que quien estudia ahí pues tendría que interrelacionarse con el patrimonio, tendría que saber dónde está, tendría que saber cuál ha sido la construcción de esa ciudad y, y desde el mismo PEI, nuestro PEI que dice, somos, tenemos turismo y patrimonio, pero ese patrimonio desde dónde lo estamos viendo, desde lo que existe, desde lo que existió o la forma en que nosotros debemos conservarlos o cuidarlo. Pero entonces ahí surge la duda, ¿a qué va un estudiante a la escuela? Esa es la apuesta que tenemos como institución. Pero yo como estudiante, ¿será que sí vivencio esas prácticas? ¿Será que sí vivencio de la misma forma en que lo estamos proyectando o planeando? Pues no sé si tengamos en cuenta, por ejemplo, en la escuela existe el programa de volver a la escuela. Estudiantes que retornan a la institución o a las aulas después de mucho tiempo. Entonces, si empezamos a mirar un poquito ese proceso con ellos, podríamos pensar que realmente será que quieren saber qué es la Candelaria, saben qué realmente a qué van, pero creo que por ahí no fluiría muy bien. En cambio, si miramos un poco el contexto del aula regular,
podríamos pensar que tenemos un poco más estructurada la apuesta. Es decir, tenemos una cátedra que se llama Cátedra Candelaria. Podría uno pensar que ahí sí se puede evidenciar desde el currículo esa cohesión entre los saberes. Pero entonces, podríamos decir, listo, tenemos un contexto, tenemos unos estudiantes, tenemos unas cátedras, tenemos unos profesores, y es visible en el currículo, de pronto cuando lo revisamos, sí, pero entonces en las prácticas, entonces yo sí quiero que hagamos una diferenciación entre lo que tiene que ver con aula regular, que creo que es muchísimo, muchísimo más claro, porque existe, como les indiqué, el espacio de Cátedra Candelaria, que es un espacio específico para trabajar el énfasis del colegio, turismo y patrimonio. Ahí. Pero si nos vamos de pronto al otro lugar, donde están los estudiantes de volver a la escuela, ahí sí siento que como que es un poco más difusa o la línea es un poquito más delgada. No es simplemente el hecho de trabajar y vivir en la Candelaria, que vivenciarlo, no sé, desde el PEI también, desde el colegio. Ese sería como un poco. También estaba pensando, por ejemplo, nosotros tenemos un área que se llama de socioafectividad. Ahí dice que también se podría articular el eje relacionado con el turismo y el patrimonio también, ¿cierto? Entonces, para nosotros el área de socioafectividad era lo que nosotros llamábamos ética y religión. Ética y religión, entonces se articularon en una sola y nació esa propuesta. Y entonces, ¿qué podría uno pensar? Que cuando usted se acerca a esa cátedra, estaría también empezando a pensarse un poco su contexto. ¿Quién es usted? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? Entonces podría uno pensar que desde ahí también, si uno es capaz de rastrear un poquito esa historia que nos ha acompañado toda la vida, podría uno pensar que va encaminado pues a dar un poco la respuesta a esa pregunta, ¿no? Y también otra cosa importante, por ejemplo, que me parece, no sé si sea pertinente acá, pero estábamos pensando nosotros, por ejemplo, y es algo que ha sucedido en la escuela y sucede, Cristian me puede decir, cuando ocurre una situación que necesitamos resolver. Entonces el señor rector siempre recurre a los profesores más antiguos, a los que llevan una trayectoria bien larga en el colegio, para indicar, recuerdan esa época, recuerdan este momento, recuerdan esta situación, y eso simplemente para ver de qué forma se resolvió. Entonces, a mí me parece importantísimo que ahí también haría por parte, por ejemplo, esa memoria que tiene que ver como institución, no sé cómo sería la palabra exacta, pero también se recurre a ese tipo de memoria con los profesores, para decir, oye, acuérdese que lo resolvimos así, acuérdese que lo miramos de esta forma. Y también otra cosita que más, a ver, esos profes nos permiten repensar la escuela y nada. A ver, otra cosa, ¿qué más? Estaba viendo acá, por lo menos pertenecer a la Candelaria también significa participar activamente de sus fiestas, de sus celebraciones, pero de la Candelaria. Y si recordamos, por ejemplo, y revisamos un poco lo que tiene que ver con el contexto de nuestros estudiantes, muy pocos viven en la localidad de la Candelaria como tal. Viven a la periferia, es decir, Barrio Santa Fe o Los Mártires. Entonces, lograrlos como que entiendan la dinámica del centro, podría pensar uno que si los vinculo con las fiestas, las celebraciones, estaríamos mostrándoles esa escuela que existe ahí. Pero entonces, ¿qué pasa con el barrio, con el lugar donde yo vivo? Ahí de pronto, ¿será que se articula de la misma forma? Podría pensar que no, que ahí habría como una división. Y también pensando, por ejemplo, ¿a qué va un estudiante al colegio? Por ejemplo, en este momento tenemos en nuestro currículo, también se puede ver, por ejemplo, tenemos una diversidad cultural que es innegable. Muchísimos estudiantes extranjeros, ¿cierto? Estudiantes tenemos afrodescendientes, tenemos de comunidades indígenas, alto índice de estudiantes desplazados por la violencia. Entonces uno podría pensar, ¿será que dentro de esa misma apuesta que estoy haciendo yo como institución, estoy teniendo en cuenta toda esa cantidad de saberes o de situaciones que me presentan los estudiantes? ¿Sí? Porque si nos damos cuenta, muchísimos de ellos vienen desplazados, bien sea por cambio de, no sé, situaciones económicas, sociales, lo que sea, y cómo lograr que no se pierda esa identidad que tiene el colegio, ¿sí? Esa identidad que tiene el colegio con el día a día. ¿Será que realmente sí nos interesa encontrar una estructura, articular esa memoria? ¿O simplemente estamos allá para, pues, la razón de ser de la institución, a que vayan a estudiar? No sé si de pronto podría pensarlo o me dé como pistas frente a la pregunta.
Entonces, no sé, creo que ahí ya podría parar como en mi primera apreciación sobre esa pregunta. ¿Sí? No sé si de pronto. Está perfecto. De hecho, pues Ujú, nos diste paso pues a la segunda, que era como esas estrategias. Ya ujú, nos brindaste varias estrategias y digamos que nos posicionaste en la realidad institucional, los grupos que van al colegio y qué es lo que busca el colegio y cómo trata de vincularlos. Entonces, ujú. sigue, Pau. Sí. Cordy, ya que nos mencionaste un poquito acerca, primero, como del perfil del estudiante que se espera y que se está dentro del currículo, nos mencionaste pues los diferentes tipos de población que hay en la institución. Ujú, Ya mirando ya en la práctica como tal, sí. eh, ¿cuáles son los principales desafíos que se tienen en la institución para trabajar lo que es la memoria y el arraigo cultural desde una perspectiva crítica, Crítica. según tu punto de Pues vista y estaba pues desde... viendo, por ejemplo, mire, por ejemplo, a pesar de que somos una institución, bueno, que tenemos una riqueza cultural enorme, eso ya lo sabemos, pero cómo poner a dialogar todas esas partes en un mismo sentido es un poco difícil, porque, por ejemplo, si recordamos, se generan tensiones entre todos ellos. Y que ellos se piensen, por ejemplo, que todos vamos hacia el mismo lugar es como difícil. Es como difícil. Y me parece importante ahí, y no sé si ustedes se han dado cuenta, a pesar de que tenemos una institución educativa como la Candelaria, ¿qué nos damos cuenta? La gentrificación de ese espacio como tal. Si salimos, por ejemplo, a tomarnos un café nosotros, ¿qué encontramos? Extranjeros, diferentes personas, o sea, que sí sentimos que viven o son como esos itinerantes de esa localidad, pero que hace, a mí qué pistas me dan ellos, pues que finalmente cuando salimos a andar por la Candelaria nos damos cuenta que quienes andan en la Candelaria no son nuestros estudiantes. Como lo indica al principio, esa mayoría de estudiantes viven en la periferia, van de pronto al centro de visita o algo así, pero que sienta yo que esos estudiantes son los que hacen parte de la Candelaria, que están vinculados directamente a ese territorio como tal donde está la escuela, podría pensar que son muy poquitos, muy poquitos. Entonces, ese fenómeno sí me parece interesante si lo podemos mirar también. Por ejemplo, y ahí que nos damos cuenta que la gran mayoría de estudiantes que tenemos nosotros, pues son víctimas de desplazamiento forzado. Bien sea porque cambiaron de país, bien sea porque cambiaron de región. Entonces, ahí empezamos a ver otro fenómeno interesante para nosotros, que daría un poco la respuesta a esa segunda pregunta, ese desafío, cómo vincular a esos estudiantes que llegan a la institución, pero llegan y no se quedan, llegan y se van, están de tránsito también. Por ejemplo, un ejercicio interesante y bonito que hace el colegio al final de año cuando se van a graduar es, es cuando, no recuerdo el nombre, Cristian, si se me recuerda, el Candelario de toda la vida. Entonces, por ejemplo, Así. tenemos promociones a lo largo de los años, ya llevo más o menos en esta coordinación para mi tercer año. Difícilmente, por ejemplo, yo conozco estudiantes desde muy pequeñitos, desde que estaban en primero de primaria, ya están en décimo y en 11, pero por ejemplo, un grupo de estudiantes, 30 estudiantes que se gradúan con nosotros, o 40, solamente 2 alcanzan o 3 a terminar o son candelarios de toda la vida. Y el resto, ¿qué pasa, cierto? Entonces podríamos pensar que si la escuela es un lugar que acoge, un lugar que cuida, un lugar que promete, ¿por qué no están? ¿Sí? Sus trayectorias vitales los mandarán para diferentes lugares. Pero eso también me parece interesante revisarlo. Un desafío es eso, lograr que quienes inician con nosotros terminen también a lo largo de todo su bachillerato. Cosa diferente que sucede de pronto en un barrio. Si nos damos cuenta, de pronto en un barrio es muchísimo más latente y se percibe. No sé, tal vez sea porque hay más estabilidad económica, porque tienen su casa propia, entre otras cosas. Otro que entonces acá, entonces ya hablábamos de movilidad de población, entonces hablábamos que de pronto esa identidad se pierde en la medida en que yo solamente estoy de paso en esa escuela y llevo al chino a estudiar y chao, lo recojo a las 5, chao, me cambio de localidad, entonces me lo llevo y No genero como tampoco un vínculo estrecho con esa escuela. Bueno, y pues también, no sé, un desafío interesante, la cultura, lo que tiene que ver con la cultura también. ¿Quiénes llegan a la escuela? ¿Cómo llegan a la escuela? Cómo se empieza a mezclar toda esa cantidad de personas y que empieza a surgir tensiones, vínculos, afectos? ¿Y de qué forma uno puede ser capaz de agarrar todo eso y tomarlo o ponerlo a su favor y no en su contra, ¿cierto? Eso también sería interesante mirarlo.
Bueno, ¿y qué podría uno pensar? Pues en la medida en que también estas personas, un desafío importante considero esa falta de pertenencia. Como les digo, son personas que llegan a la localidad, y recordemos que la Candelaria es una localidad muy chiquitica. Apenas hay como 2 o 3 escuelas públicas ahí. Entonces, ¿cómo lograr que un pelado sienta de realmente identidad hacia esa escuela? ¿Será que realmente va a eso? ¿O es o va obligado? No sé. Un desafío a mí sí me parece eso. ¿Cómo lograr que un estudiante que recién llega a la escuela se apersone, se apropie? No sé. Ese sería como un poco mi apuesta a ese desafío, ¿sí? Pensaría que por ahí puede ser. Cordy, y digamos, independientemente de la parte cultural y la parte que no haya como esa deserción escolar, esa parte del pensamiento crítico, ¿tú cómo crees que dentro del currículum se está abordando con los chicos? Pues yo creo que, mire, o sea, nosotros también por lo menos trabajamos, porque estábamos revisando el año pasado, hicimos una revisión en el Consejo Académico de los planes de estudio. Estábamos hablando desde perspectivas críticas, pero realmente yo creo que como indicábamos también en los ejercicios que hacíamos desde el Consejo, el papel aguanta todo, el papel aguanta absolutamente todo. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, ¿será verdad que, por ejemplo, un estudiante alcanza a tener, por ejemplo, un pensamiento, o sea, por lo menos a consolidar elementos de un pensamiento crítico? Lo veo un poco complicado, porque la realidad de nuestra escuela es totalmente diferente. Por ejemplo, lo que nosotros estábamos viendo a lo largo de estos años es que los estudiantes por lo general lo que hacen es sobrevivir en la escuela. Es importante para nosotros que el estudiante aprenda, que sea crítico frente a, pero tampoco es como, o sea, podría pensar que es el eje articulador de nuestro proyecto escolar, pero tampoco es camisa de fuerza. Hemos visto eso, por ejemplo, podría uno pensar que cuando estamos evaluando pruebas a ver, lectura crítica, nuestros estudiantes de ciclo 5, cuando vamos a ver los resultados nos damos cuenta que por ahí no va. Cuando tenemos que estandarizar o colocar eso en una palabra, listo, el estudiante es capaz de realizar un ejercicio de lectura crítica. Ahí pensamos que, ¡pum!, ¿dónde están todos nuestros esfuerzos? Ahí no se pueden medir, no se pueden ver, ¿cierto? Entonces, y pensar, no sé, ese pensamiento crítico, no, creo que por ahí no, o sea, podríamos pensar que lo tendemos a desarrollar, pero que lo alcancemos, yo creo que es bien diferente. Y tendríamos que empezar a revisar también, por ejemplo, las horas, no sé, la intensidad horaria, aunque sí la tenemos, el compromiso de los profesores y que el estudiante realmente también quiera aprender y quiera pensarse diferente de cómo es esa escuela en la que vive. Y que piense también que, ¿para qué le va a servir eso? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, no sé si por ahí voy, si por ahí va también como la indagación, no sé. Sí, Sí, señor Cordy, muchas gracias. Sí, tienes toda Sí, vale. la señor, por ese lado iba. Bueno, Sí. viendo toda esta perspectiva desde su rol como directivo, Ujú. ¿qué estrategias se podrían implementar para fortalecer justamente esa relación entre escuela y la comunidad en torno a la preservación de los saberes locales? Es que estaba pensando, por ejemplo, cuando estaba como en otras instituciones, no sé si recuerdan, por ejemplo, por allá en la clase de sociales, que hacía uno, cuando empezaba uno a trabajar con estudiantes de ciclo 1 y ciclo 2, empezaba a ubicar al niño, ¿no? Mi barrio, entonces mi familia, ¿cómo era? Mi casa, mi familia, mi localidad, mi barrio, la ciudad, papá. Entonces haciendo ejercicios así, un ejercicio bonito como de mapeo, como de rastreo, como que el estudiante empieza a preguntarse quién soy yo, de dónde vengo, quiénes somos. Y ahí yo creo que ese ejercicio es bonito de empezar a recuperar esa memoria colectiva, cuando le preguntamos a los abuelos, le preguntamos a los papás. Esos ejercicios me parece que son bonitos, aunque sé que en el colegio se hacen. Por ejemplo, cuando empezamos a abordar el territorio de la Candelaria, pero es un territorio, recordemos que es la Candelaria, donde se gestó pues toda la ciudad y todo, pero realmente obedece a mi historia personal o simplemente es una parte de mi trabajo para mostrar dónde es que está ubicada la escuela, ¿sí? Que no parte, por ejemplo, de mis principios, sino vamos a hacer un recorrido, vamos a rastrear el territorio de la Candelaria. ¿Qué pasó aquí? ¿Quiénes viven? ¿Quiénes están? ¿Quiénes son? Pero realmente sería chévere poderlo llevar a mi casa, poder mostrar la historia de mi barrio, la historia de...
y cómo eso puede llegar a la escuela, y lo puedo traer. Y entonces también, y aquí también me parece interesante que es cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, nosotros, esa ruptura que se presenta entre la escuela como tal y lo que tiene que ver con las dinámicas familiares. No sé si se han dado cuenta también que pareciera que la escuela va por allá y la familia va por allá, ¿cierto? Y eso lo percibimos más, por ejemplo, y se relaciona muchísimo más con la convivencia, que es donde yo creo que el 70 o 80% de los esfuerzos se dan como desde el espacio en que nosotros estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, ahí que tenemos padres de familia que viajan, padres de familia que no están presentes, padres de familia que trabajan. Entonces diría uno, ¿en qué momento vamos a sentarnos a pensarnos en dónde está la escuela, qué pasó acá, cómo la construimos, cómo es este territorio, por qué hago parte de él? Entonces ahí me parece chévere pensar en eso. Podríamos pensar también, pero esas interacciones también, y también no sé, Cristian, si recuerda, ya no sé si estoy como desenfocado un poco, pues se acuerda que en el colegio celebramos la Noche de las Candelas. Ese es como un ejercicio que hace el colegio, donde se reúne la comunidad educativa, alrededor de la música, de los talentos, alrededor, y ahí van, por ejemplo, personas de la Junta de Acción Comunal, van representantes de diferentes lugares, pero como les digo, de la Candelaria, difícilmente de los barrios, ¿sí? Entonces, siento que la escuela es como si estuviera atrapada en una burbuja en el centro histórico, y aquí estamos, mire. ¿Y qué pasa con los de alrededor? Entonces, si soy capaz de reconocer únicamente que mi escuela está en el centro histórico, pero desconozco un poco los actores sociales también que la habitan, ahí podría pensar un poquito en ese sentido. Entonces acá, también, por ejemplo, no sé si recordamos, por ejemplo, que tenemos los comparseros candelarios. Ya, por ejemplo, la comparsa de la Candelaria es reconocida en el ámbito, pues aquí de Bogotá. ¿Y quienes participan ahí? Pues estudiantes de diferentes barrios también y que hacen parte de la escuela, ¿cierto? Entonces ahí puede uno pensar que se podrían articular al territorio o a la escuela también. Sí, no sé, a ver, es que estaba pensando qué más. O de Por ejemplo, repente tú crees que hayan de algunas alianzas, o sea, bueno, no tú nos mencionas actividades específicas, ¿han hecho algunas alianzas con alguna entidad o algo regular que tú digas, tenemos establecido, por ejemplo, no tenemos dentro del currículo así algo como una asignatura, pero tenemos establecido estas alianzas y en el año hacemos 2 o 3 actividades que ya sí. muchos años y que hacemos? Por ejemplo, el colegio, pues por ser amigos del turismo, pues ya es como una congregación ahí de diferentes. Yo recuerdo hace años cuando yo llegué al colegio estaba el clúster de turismo. Ahí hacían parte hoteles, restaurantes, todos los sitios de interés, museos, y cada uno aportaba como a la construcción de ese ideario o de ese estudiante que necesitábamos, por ejemplo, que también fuera capaz de, desde la escuela, mostrarle a quien tuviera, a quien se necesitase, cómo es la Candelaria, qué oferta cultural tenemos. Aquí, por ejemplo, la ventaja de estar en la escuela, en la Candelaria, es que muchísimas personas y muchísimos congregaciones, asociaciones, nos van a buscar todo el tiempo, todo el tiempo. Si nos preguntan, por ejemplo, es una escuela que está totalmente intervenida. Siempre hay, por ejemplo, estamos buscando ahorita alianzas con la Galería Santa Fe, la que queda ahí atrás de la Plaza de la Concordia. Tenemos también van casas de pensamiento indígena, que les interesa, por ejemplo, el año pasado tuvimos esa opción, digo, ay, que si nos permiten ir y hacer un mural acá, queremos hacer un mural en concordancia con los estudiantes y con el territorio. Finalmente esa opción no se dio porque no llegamos como a un acuerdo. Pero, por ejemplo, cuando viene la alcaldía, cuando vienen los programas de la alcaldía, no sé si se dan cuenta, alrededor de la escuela se han intervenido espacios, se han pensado en pintarlos, en hacerle murales también al interior. Entonces considero que ahí sí tenemos alianzas con diferentes pues actores de ese entorno. Pero por ejemplo, para la alcaldía y para la Secretaría de Educación, yo sí siento que la Candelaria como tal, la Candelaria, la escuela, la integrada a la Candelaria está ubicada en un sitio súper estratégico, que es el centro de la ciudad. Entonces, ahí sí tenemos alianzas, como les digo. Entonces,
si queremos ir a museos, si queremos hacer recorridos por el barrio, si queremos hacer recorridos por el río. Entonces sí contamos pues, como con la infraestructura también y con las personas. Por ejemplo, como lo indicaba acá en el espacio de Cátedra Candelaria, tenemos profesores que pues han dedicado su vida específicamente a esa cátedra, en la mañana y en la tarde. Entonces ellos sí, y es interesante salir con ellos porque va uno caminando y inmediatamente lo ubican y le dicen, mira, aquí pasó, aquí estuvo, aquí se hizo, aquí pero dentro del territorio. Difícilmente que le diga uno, sí, vamos a ir al barrio La Paz, o vamos a ir a la Olache, o vamos a ir a Las Cruces, porque creo que hasta allá no va como esa mirada también, ¿sí? Entonces, no sé, esa sería Sí. como mi perspectiva ahí como del asunto. Cordy, Ujú. una pregunta, pues ya también teniendo en cuenta pues ese Sí, rol que su merced está manejando dentro de la parte directiva, y su merced que ya está, pues pasó de ser docente y ya está más metido en la parte pues directiva de este enfoque que tiene el colegio. eh, la parte directiva, sus mercedes como parte directiva, ¿qué herramientas digitales o qué estrategias digitales Casmedia de pronto han abordado para como que se recupere, que se mantenga, como que se pueda documentar toda esa parte de la memoria cultural y de los saberes locales? Que su merced de pronto diga, pues ya tenemos lo de los proyectos, ¿no? Pero sí, sí, ¿cómo hemos hecho para que esas herramientas Casmedia, o qué han hecho ustedes para que esas herramientas Casmedia, porque por me- ejemplo, sí, estaba recordando acá el proyecto de educomunicación. El proyecto de educomunicación, pues yo creo que el colegio en ese sentido sí le ha apostado y tiene, por ejemplo, y sí siento que le inyecta recursos a esos proyectos, a ese proyecto específicamente. Por ejemplo, sé que cuando tenemos alguna actividad que queramos mostrar o que queramos visibilizar, no sé, un encuentro, lo que sea, recurrimos a Instagram. Sé que hay una página del colegio en Instagram. Sé que también existe otra página en Facebook. También, por ejemplo, tenemos compañeros que están directamente relacionados con la Secretaría de Educación, entonces también nos ayudan, por ejemplo, a visibilizar lo que se hace dentro de la escuela en la página de la Secretaría. Sí, también tenemos, no sé, Cristian, si sea pertinente acá, tenemos programas con el IDRD, el programa este de CREA, que por ejemplo va enseñándole a los niños a trabajar lo que tiene que ver con artes visuales, escritura de guiones. Entonces, podría uno pensar que son esos espacios también que le permiten a los niños como organizar mejor su pensamiento y poder plasmar esa idea también que tienen de escuela ahí a través de la tecnología, me imagino. Sí, sí, señor. Sí, no sé. Es que se está acordando de que otro espacio, venga a ver. que Espacios de divulgación. Creo que esos, sí. Uh-huh. igual ahí tenemos la posibilidad también de compartirlo con una revista? Sí, también la revista, se me olvida el nombre de la revista, ¿cómo se llama nuestra Ah, revista? y pero esa va asociada a la parte Mm, a la de eso, parte, ya, a la parte de afectividad. sí. Ujú. Sí, y ahí contamos también, ahí se puede contar también todas las actividades, las experiencias que se tienen, pues más que todos los docentes y, y padres de familia son los que se encargan de compartir esas experiencias en ese texto. En esos También escriben los profesores, si su merced se acuerda. Ahí también escriben los profesores. Sí, pero particularmente trabajar en la Candelaria me ha parecido un espacio bien interesante, porque es como lograr que una escuela que está en un territorio tan pequeñito como la Candelaria se mantenga y quien venga ahí entienda a qué viene. Eso sí me parece chévere, que es la reflexión que hacíamos algunas veces con los estudiantes. ¿Por qué te matriculas acá? ¿Por qué estás aquí? ¿Y por qué no estás en otro lado? Me echaron. ¿Por qué me echaron de todos? ¿Por qué me echaron? Pero, no sé, me pareció interesante como, me estaba pensando como lo que me decía el profe Cristian de esos saberes locales y yo decía, y de arraigo cultural, yo decía, ¿será que en la escuela sí estamos para eso? O en el día a día como que se nos vuelve más difusa esa idea. Pues como les digo, en este momento yo creo que no es para nadie un secreto. Tenemos que atender la convivencia. La convivencia arrasa absolutamente todo. Pero entonces, interesante cuando uno se puede pensar
realmente cuál es el propósito de esa escuela en particular. Turismo y patrimonio, yo conozco turismo y patrimonio, pero entonces yo digo al terminar, finalizar el día es convivencia, a que no se me maten. Entonces, no sé, está interesante, pensársela de forma diferente. Sí, sí, sí. No es nada fácil porque es cambiar y desvirtuar todo lo disciplinario y relacionarlo con lo académico y Es sobre duro, todo apoyarlo a la parte del énfasis. es duro. Pero bueno, Cordy, pues en este momento ya, pues ya como para terminar, también para dejarlo descansar un poquito, Amigo, es agradecerle inmensamente pues habernos regalado su tiempo, listo. pero pues reconocerle cada una de las ideas. Nos vamos con muchas preguntas, porque así como usted lo estaba haciendo, nos las está pasando, nos está generando y yo creo que eso también pueden ser hallazgos que podamos encontrar dentro de esa entrevista. Por Listo, ejemplo, mi aquí van los estudiantes a la escuela La Candelaria, ¿no? Si no son pertinentemente, si no son precisamente... Espera, papi, que estoy hablando. Ay, se fue, perdón. Espera, dolores del papá, ahorita me tocó también, ¿sí? Entonces, momento, ¿qué pasó? Voy a Póngalo a poner, saludar, dígale, hola mamá, hola mijo. Vea ya, papá en acción, vea. ya, listo. Quería un queso con pancake. Entonces, perdón. Entonces nos vamos con varias ideas, con varias preguntas también, entonces que nos van a generar hallazgos. En este momento, entonces, tenemos una pregunta o dentro de lo que su merced nos comenta, de pronto esa pregunta de qué van los estudiantes a la escuela La Candelaria, si la mayoría de los estudiantes son de la periferia o que están cercanos. ¿Listo? No puede terminar la entrevista. Hola Juan Eh, José. ¿Me colaboras ahí un momentico? Saluda, Camila. Saluda, saluda, para que no le dé. Claro que sí, nos diste bastantes vestigios frente al territorio, frente a la localidad, que todo ese sincretismo justamente pues están tratando de abordarlo para crear un perfil de estudiante candelario y que él se lo crea, ¿no? Que los Y que muchachos se lo abarque a crean. toda la comunidad educativa. Esa también era una discusión que teníamos con el Exacto. señor rector, que simplemente el perfil, el perfil candelario, ¿no? El perfil candelario también tiene que incluir un profesor, tiene que incluir a un celador, tiene que incluir un padre de familia, una mamá. Entonces, es interesante esa visión que tenía el señor rector, de que no solamente fuera el estudiante candelario, sino a alguien que esté en la Candelaria. Y no sé, y se me olvidó algo importante también, si lo pueden revisar o si sea pertinente, el himno del colegio. El himno del colegio, por ejemplo, a mí me gusta un apartado, es muy bonito, a mí me gusta cuando dice Candelaria de puertas abiertas. A mí me parece que es, wow, una apertura impresionante. Y cuando empezamos a revisarlo, porque todos los días lo colocamos a las 12:15, antes de entrar al comedor y recién llegamos a la escuela, pues por lo menos yo digo, ojalá estos estudiantes en su diario sean capaces de escuchar lo que está diciendo. ¿Sí? Ahí cuenta un poco la historia de la formación de la Candelaria, un poco de la historia de la escuela. ¿Será que un estudiante, digo, será que el estudiante es capaz de escuchar y decir, oiga, venga? Entonces, no sé, también chévere poderlo materializar a partir de ahí también. Claro, esos Sería muy bueno. rituales justamente son los que construyen memoria y los que construyen territorio, aunque uno no lo crea, esa repetición de rutinas y ese Sí. ritual que se hace con el himno, de alguna manera les queda grabado en su mente y más adelante es que lo exploran. Claro, a mí sí me ha Sí, servido. entonces, Yo sí cuando lo escucho me acuerdo. pero, pero no sé ellos. ahí también otra cosita también que nos queda es esa parte curricular, ¿no? Como la parte curricular del aula regular y de las educaciones flexibles, aunque están dentro de la misma institución, están un poquito desligadas, ¿no? Entonces, nos vamos con ese enriquecimiento, nos acordó de la parte del ideario Candelario, Ujú. eh, todos tocaron ese tema y su merced pues, vuelve y pues, lo resalta, ¿no? Y Sí, la parte de socioafectividad, que también es muy importante porque pues, es un cambio, una propuesta que también hace el colegio dentro de su currículo. ujú. Y pues cambia toda la parte de ética y religión, que eran como la parte de relleno, y la justifica con la Sí. parte de socioafectividad. Claro, y esa justificación, como lo indicamos ahí, y además, mire, la revista también tiene como el mismo nombre, afectividad. Entonces, claro, ahí nos pensamos un estudiante, nos pensamos ese ser humano que está ahí con nosotros todos los días. ¿A qué va? Ahí siempre digo, ¿a qué va usted? ¿A qué viene usted? Eso me parece chévere pensárselo. Y no sé, Cristian, estaba pensando, ¿se acuerda el año pasado que estuvimos en un tour gastronómico, algo así que fue en Ah, una también. cosa?
Sí, Que invitaron, por también, ejemplo, invitaron a miembros de la comunidad educativa a cocinar un plato típico. sí, ahí Hicieron el colegio cocinar. Sabor Los Candelaria se llama el los concurso. ingredientes son estos, necesito esto, y en la escuela se prestó para eso. La escuela prestó un espacio para cocinar, eso, y hubo críticos, y hubo hartísimas personas ahí como de la Candelaria, también como acompañando esos procesos. Es que cuando empiezan a hablar así, empiezan como a salir No, y las mire, ideitas. No, y el rector siempre, por ejemplo, don Carlos, eso lo admiro mucho, él siempre, Candelaria de puertas abiertas. ¿Qué necesita? ¿Qué le puedo ayudar? Bienvenidos y bienvenidas. Entonces la escuela sí siento que se convierte como en ese epicentro, así, de lo que se necesite para lograr que exista también y que se pueda ver. Ahí va, por ejemplo, no sé, Cristian, también va la Junta de Acción Comunal, van los vecinos a veces a preguntar, van a hacer cosas. Entonces, y además recordemos, por ejemplo, estaba yo leyendo un poco acá el manual de convivencia, también la historia de la escuela. Yo conocí la escuela cuando era una escuela antigua de ladrillo. Yo conocí la CDB, que ya no existe, una casona linda. Entonces, también ver cómo ha ido cambiando, cómo ha ido cambiando esa escuela, cómo se ha ido transformando en lo que es hoy ese centro ahí en el centro, ahí sí, bien bonita y de colores. Pero realmente nuestros estudiantes reconocen ese tránsito, ese cambio, cómo esa evolución de esa escuela, no sé, no sé. Lo estoy diciendo disparate, Coordinador, Javi. muy valiosas sus apreciaciones. ¿Listo? Le agradecemos mucho infinitamente por tu tiempo. Ahora Eso sí, último que acaba de decir de la parte de la gastronomía nos va a ayudar porque varias apreciaciones de los adultos iban también encaminadas a esa parte de la gastronomía, tanto en la encuesta como en el grupo focal. Entonces, acuérdense que eh, somos vecinos de la plaza, mijito. Somos y vecinos de... aportes muy valiosos. Entonces, le agradecemos el tiempo, le Listo. agradecemos pues su participación. Estaremos pues próximos también a pedirles el permiso para poder darles y llevarles a conocer todo esto que hemos recolectado en cuanto a hallazgos y a la propuesta finalmente. Y ¿Listo? Pues de verdad. agradecemos el Listo, espacio. mijo. Muchas gracias. Y en este momento entonces voy a terminar la grabación para que nos podamos despedir bien. Téngame, por favor. Esto sí. No,